Y nos habíamos quedado viendo lo que corresponde a la isomería. Dijimos que los isómeros eran compuestos que tenían la misma fórmula química, pero que podían comportarse tanto física como químicamente de otra manera, eh, es decir, reaccionando de diferente forma o con diferentes propiedades físicas, por ejemplo. A eso llamaban, pero eran compuestos con idéntica o similar fórmula química. Entonces los habíamos clasificado en general en isómeros estructurales y en estereoisómeros. ¿Qué dice acá Franco? El jueves a las 5 de la tarde tengo clase, usted nos dice, sí, por supuesto, les doy una constancia. ¿Sí? Bien, y eran isómeros estructurales o estereoisómeros. Habíamos visto ya los isómeros estructurales, vimos que podían ser de ionización, y eran de ionización cuando se intercambiaba un anión que se encontraba fuera de la esfera de coordinación con algún anión que se encontraba dentro de la esfera de coordinación. Eso podía ser entonces, que hayamos visto ejemplos de reacciones químicas donde los productos eran diferentes dependiendo justamente de qué especie se encuentre fuera de la esfera de coordinación. También dijimos que las especies que se encuentran fuera de la esfera de coordinación son las que reaccionan, mientras que lo que se encuentra dentro de la esfera de coordinación, es decir, lo que forma el complejo, lo que en la fórmula química escribimos entre corchetes, esos se mantienen unidos y no reaccionan. Dijimos que podían ser de hidratación cuando lo que se intercambiaba eran ligandos agua de adentro de la esfera de coordinación o de afuera con algún otro ligando que se encuentre en la otra parte o sea, ya sea adentro o ya sea afuera de la esfera de coordinación. Eran de coordinación cuando lo que se intercambiaban eran justamente los ligandos para determinados iones centrales. Entonces vimos ejemplos de sales donde donde tanto el catión como el anión, donde tengo el de coordinación, acá por ejemplo, tanto el catión como el anión son complejos y lo que se intercambia aquí son los ligandos, de forma tal que en virtud de los ligandos, que algunos tienen carga y otros son neutros, terminaba modificándose la carga de la esfera de coordinación. Y también vimos isómeros de enlace, que dijimos que en particular se van a dar con los ligandos que son ambidentados, que son justamente los ligandos que pueden unirse a la esfera de coordinación, que tienen dos átomos dadores de pares de electrones, pero que no pueden unirse por esos dos átomos dadores a la esfera de coordinación, sino que se unen por uno o por otro. Lo que nos queda, de ver ahora desde isomería son los estereoisómeros. Los estereoisómeros tienen idéntica esfera de coordinación, pero van a diferir en la posición que se encuentran los ligandos y también en cómo se comportan de forma óptica. Vamos a ver en particular a qué nos referimos con eso. Entonces, en los estereoisómeros tenemos átomos iguales y la misma secuencia átomo a átomo, es decir, que tenemos los mismos ligandos dentro de la esfera de coordinación. Pero estéreo tiene que ver con espacio, entonces lo que cambia es la distribución espacial de estos ligandos respecto del ion central. Los ligandos pueden ser ligandos monodentados, o bidentados, dependiendo de ello, pero este tipo de isomería se va a dar cuando el número de coordinación del ion central sea 4 o mayor. Es decir, que para números de coordinación igual a 2 no vamos a encontrar este tipo de isomería. 4, 6 serían los que vamos a encontrar. Los primeros estereoisómeros que vamos a estudiar son los isómeros geométricos. Los isómeros geométricos pueden ser de dos tipos. Unos que vamos a denominar cis y otros que vamos a denominar trans. Los isómeros cis se van a dar cuando ligandos iguales se encuentren unidos al ion central en posiciones adyacentes o contiguas o vecinas. Cis significa adyacente a.
Los isómeros trans se van a dar cuando ligandos idénticos, o sea, los mismos ligandos, se encuentren unidos a la esfera de coordinación en posiciones opuestas. Trans significa en el lado opuesto de. Como ejemplo, tenemos aquí un ligando de platino 2, fíjense que la esfera de coordinación es neutra, porque el platino, el amoníaco es neutro, el cloruro tiene carga -1, por 2 sería un -2, y el platino está actuando con estado de oxidación +2, por lo tanto el +2 del platino con el -2 del cloruro me da una esfera de coordinación neutra. Tenemos entonces un complejo, son ambos ligandos, tenemos 2 de cada ligando y son monodentados, por lo tanto, ¿cuánto será el número de coordinación del ion central aquí? ¿Cuánto será? 4. 4, correcto, es 4. Dijimos entonces justamente que este tipo de isomería se va a dar cuando tengamos números de coordinación 4 o 6. Entonces dijimos que estos isómeros geométricos podían ser cis cuando los ligandos iguales se encuentren en posiciones contiguas, vecinas o adyacentes. Sería el caso entonces aquí de los dos ligandos, porque en este caso tenemos 2 de cada uno, no siempre vamos a tener 2 de cada uno, puede ser que haya un solo tipo de ligando, que tengamos 2 iguales, en el caso de que sean monodentados, y los demás sean todos diferentes. Pero acá tenemos 2 ligandos, 2 tipos de ligandos y 2 de cada uno, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos el platino unido al cloro y acá otro cloro, y por el otro lado tenemos a los ligandos amoníacos unidos al platino. Los cloros están unidos en posiciones contiguas y los platinos también están, y los amoníacos también están unidos en posiciones contiguas. Este sería entonces un isómero cis. Escribimos entonces, a veces vamos a encontrar los nombres de los complejos que se le antepone el prefijo correspondiente a la posición de los ligandos. Aquí, si no hubiéramos visto esta distribución, y nosotros lo habríamos nombrado, hubiéramos dicho diamino, dicloro, platino 2. ¿Sí? Ahora, como sabemos que, o estamos viendo que los cloros y los amoníacos se encuentran en posiciones contiguas, o sea, en posiciones adyacentes, sería un isómero cis. Decimos entonces, anteponemos el prefijo cis al nombre y podemos encontrar en la bibliografía que estén nombrados así: cis, diamino, dicloro, platino 2. En el parcial, cuando tomemos este tema, no vamos a corregir la anteposición de este tipo de prefijos a los nombres, sino que solo se van a evaluar los nombres, ¿sí?, de los complejos. Podríamos tener también a los ligandos en posiciones opuestas, o sea, formando un isómero trans. Al mismo complejo, fíjense que habíamos dicho que este tipo de isómeros, de los estereoisómeros, tienen idéntica esfera de coordinación. La esfera de coordinación es la misma, solamente difiere cómo se unen al ion central. Si se estaría entonces formando un complejo trans, tendríamos a los ligandos, fíjense, cloros en posiciones opuestas y a los ligandos amoníacos también en posiciones opuestas, ¿sí? Entonces podríamos anteponer el prefijo trans al nombre del complejo y llamarlo diamino dicloro platino 2. Sería entonces esto un ejemplo de un complejo de número de coordinación 4, donde donde tenemos 2 tipos de ligandos, 2 unidades, podríamos decir, de cada ligando, y es un número de coordinación 4, pero también podemos presentar este tipo de isomería cuando tenemos números de coordinación igual a 6, perdón, a 6, o sea, complejos octaédricos. Este tipo de isomerías en complejos de número de coordinación 4 se va a dar con los que son plano cuadrado. Veamos otro ejemplo. Fíjense que tenemos aquí un ion, el ion tetraamino dicloro cobalto 3. Sabemos que el amoníaco no tiene carga,
que el cloruro tiene carga -1, por 2 es -2, y para que aquí tenga una carga +1, quiere decir que el cobalto está utilizando su número de oxidación mayor, que es el +3. +3 menos 2 me da el +1 de afuera de la esfera de coordinación, que es la carga de este ion complejo. Podemos entonces, fíjense, aquí tenemos 4 amoníacos y 2 cloros. Entonces, aquí lo que estaríamos analizando, más bien serían los cloros, que los tenemos aquí, fíjense, en posiciones adyacentes, en lo que sería la parte ecuatorial del octaedro. Recordemos que tenemos aquí, fíjense, un número de coordinación de 6. Eso quiere decir que los ligandos pueden ubicarse en los vértices de lo que es un octaedro. Lo vimos en la clase pasada. A ver si encuentro la figura de acá. ¿Sí? Número de coordinación 6 sería un octaedro, entonces tendríamos los ligandos, estos son los vértices, los que aparecen aquí como ceritos, ¿sí? Entonces, esta representación es la que tenemos aquí, donde la parte, como el octaedro, es una bipirámide de base cuadrada. La base cuadrada es esto que les estoy marcando con el puntero, y los vértices superiores e inferiores son los vértices de las pirámides, serían. Entonces, en la parte de la base cuadrada, que llamamos parte ecuatorial, también se llama, porque es la mitad justo del octaedro, tenemos, fíjense, los cloros en posiciones adyacentes, mientras que tenemos, entonces sería el cis tetraamino, diclorocobalto 3, y también podemos tener los cloros en posiciones opuestas, y en ese caso sería el trans tetraamino, diclorocobalto 3. ¿Lo van entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien, gracias por responder. Podemos tener aquí otro ejemplo. Fíjense que tenemos un ligando bidentado, en este caso, el bis-etilendiamín, es este. El nombre del complejo sería dicloro bis-etilendiamín, cobalto 3 también, porque el etilendiamín no tiene carga, y el cloruro tiene -1 por 2, es -2, y para que me dé +1 afuera, sería un +3 para el cobalto. Este ligando, el etilendiamín, es un ligando bidentado. Los átomos dadores son nitrógenos, podemos mirarlos, es el primer ligando que les mostré, lo voy a buscar para que nos ubiquemos qué es lo que está representado allí, porque como tuvimos esta clase como cortada, en medio del parcial y feriados, quizás no se están acordando. Acá fíjense que está la etilendiamín, su abreviatura es EN, esta es su fórmula química, y los átomos dadores son estos nitrógenos que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, para escribir, como ya es más larga la fórmula química, para representarlo en un esquema, lo que hacemos directamente es escribir únicamente los átomos dadores, y el resto de la molécula son estos arcos que hemos dibujado, ¿sí? Para indicar que se trata de un solo ligando. Entonces tenemos aquí 2 etilendiamín y 2 cloros. Como el etilendiamín es un ligando bidentado, ¿qué número de coordinación tiene el cobalto en este complejo? Si el etilendiamín es bidentada y el cloro es monodentado. 6. Correcto, número de coordinación 6. Nuevamente estamos en un octaedro de geometría, ¿sí? Si bien vimos algunas diferentes posibilidades de geometría para el número de coordinación 6, nosotros en general vamos a analizar o a considerar la geometría octaédrica. No vamos a profundizar más en otros tipos de geometría para el número de coordinación 6. Entonces, fíjense, les decía que en esta representación tenemos nuevamente el octaedro, y en posiciones adyacentes podemos poner a los cloros y a los etilendiamín, como lo vemos aquí. En este caso sería entonces el isómero cis, sería cis, dicloro, bis, etilendiamín, cobalto 3,
Y acá los tenemos en posiciones opuestas al ligando bidentado y al cloruro. Sería entonces el trans dicloro bis etilendiamín cobalto 3. Otro ejemplo entonces de este tipo de isomería, que es la isomería geométrica. Cuando termine de explicar estereoisomería, nosotros vamos a completar el ejercicio que hicimos la clase pasada, que nos decía que formemos isómeros geométricos para ese complejo que habíamos armado. No sé si recuerdan que habíamos armado un complejo para, y habíamos buscado isómeros estructurales para ese complejo la clase pasada. Así que ahora vamos a vamos a completar ese punto armando los isómeros geométricos que pudieran haber. Voy a terminar la teoría de isomería para luego hacer el ejercicio que nos queda y poder comenzar más tardecito con la teoría del campo cristalino. Continuando con el tipo de estereoisómeros, recién terminamos de ver que los geométricos son los cis y trans, y hay otro tipo de estereoisómeros que llamamos, o que lo llamamos, isómeros ópticos. Decimos que dos complejos, dos compuestos, en general dos compuestos, pero para nuestro caso en particular serían dos complejos. Cuando ustedes estudien química orgánica, los que tengan que hacer orgánica van a volver a ver este tema. Son isómeros ópticos, y también en lugar de llamarlos isómeros ópticos, podemos llamar o decir que son enantiómeros si estos dos compuestos existen en dos formas cuya relación es la de dos imágenes especulares que no pueden superponerse. Ahora voy a prender la cámara porque me es un ratito, porque me interesa que veamos el tema de las dos imágenes especulares. ¿Qué son las dos imágenes especulares que no pueden superponerse? Miren sus manos, yo voy a poner mis manos acá en la cámara. Mis manos son imágenes especulares entre sí. Si yo tendría un espejo acá, ¿sí? Mis manos son imágenes especulares, una respecto de la otra, si tendré un espejo aquí en el medio, ¿sí? Si yo quiero superponerlas, fíjense, no las puedo superponer, o sea, si las superpongo me queda de la mano que tengo atrás el dedo gordo de este lado y de la que tengo adelante tengo el meñique. Y de la que tengo adelante de este lado tengo el gordo y de la que tengo atrás tengo el meñique. Eso quiere decir que son no superponibles. Si las superponemos, no nos quedan como si sería una sola imagen. No las podemos superponer porque las imágenes no son idénticas, o sea, son iguales a través del espejo, pero no se pueden superponer. ¿Sí? A eso nos referimos con imágenes especulares que son no superponibles. Y ahora voy a apagar la cámara por el tema de la transmisión que les dije, pero a eso nos estamos refiriendo y eso es lo que vamos a ver en este tipo de complejos en particular. Cuando tenemos en este caso dos compuestos, un objeto que no puede superponerse con su imagen especular, otro término que tenemos que aprender es el término o la palabra quiral. ¿Sí? Si un objeto no puede superponerse con su imagen especular, decimos que es quiral. O sea que vamos a ver que de estos isómeros ópticos, los que sean isómeros ópticos, los que puedan tener, mejor dicho, isómeros ópticos, van a existir como dos imágenes especulares que no pueden superponerse entre sí. Entonces vamos a poder decir también que son quirales. ¿Sí? Son quirales. Miremos este complejo. Fíjense que es un ion. El ion central es el cromo y tenemos tres tipos de ligandos. O tres ligandos diferentes, dos de cada uno. Todos son ligandos monodentados. Tenemos el agua, tenemos el amoníaco y tenemos el bromo. El agua y el amoníaco son ligandos neutros, no aportan carga. El bromo, el bromuro, mejor dicho, tiene carga -1. Hay dos bromuros y toda la esfera de coordinación tiene carga +1. ¿Qué número de oxidación o con qué número de oxidación estaría trabajando el ion central, que en este caso es el elemento cromo? ¿Con qué número de oxidación estaría trabajando en este complejo? Es fácil la pregunta.
Más 3, correcto, máxima. Estaría trabajando con el más 3. ¿Sí? Acá lo tenemos aparte escrito, por eso les digo que era fácil. Bien, entonces, en este complejo, fíjense que tenemos 2 de cada ligando, o sea que podríamos, y el nombre entonces ya nos dice que es el cis-diacuo, cis-diamín, cis-dicromo, dibromo, perdón, cromo 3. Todos los ligandos se encuentran en posiciones cis, en posiciones adyacentes. El agua, aquí con el agua, no sé por qué la escribí al revés, el amoníaco, con el amoníaco que está aquí abajo, los 2 bromuros, y acá yo tracé, fíjense, la imagen, el espejo. Esta línea de trazos representa el espejo. Voy a hacer entonces la imagen especular de este complejo que tengo a la izquierda. Entonces los bromos tendrían que estar para este lado, arriba tendría que tener el agua, está escrita de otra forma, abajo el amoníaco, y de este otro lado tendría que tener el amoníaco y el agua. Si levantamos la imagen de la derecha y la queremos poner encima de la imagen de la izquierda, vamos a ver que los bromos están superpuestos con el agua y el amoníaco, ¿sí? Y bueno, acá estos bromuros de la imagen de la izquierda van a quedar con los amoníacos y con el agua de la imagen de la derecha. O sea que no los vamos a poder superponer, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 isómeros ópticos que son imágenes especulares no superponibles. Fíjense que estamos hablando de isómeros cis, o sea, un determinado complejo puede tener isomería geométrica y a la vez presentar isomería óptica. ¿Qué quiere decir entonces? Que este compuesto es, al existir como 2 imágenes especulares que no pueden superponerse, cada uno de los que tenemos, uno a la derecha y uno a la izquierda, no son el mismo compuesto, son diferentes, solo que existen como 2 imágenes especulares, ¿sí? Son imágenes especulares, pero no son el mismo complejo, y esto se va a verificar porque van a tener diferentes propiedades. Decimos entonces que este complejo son enantiómeros, son isómeros ópticos, es un compuesto, en este caso, quiral, porque existe como imágenes especulares no superponibles. Una de las formas de identificar a los compuestos que son quirales es trazar planos de simetría. Síganme con el puntero del mouse, yo podría trazar planos, mejor dicho, e identificar que el complejo no tiene, mejor dicho, planos de simetría. Eso es lo que quise decir, perdón. Yo podría entonces trazar para un plano de simetría aquí, donde tengo el eje vertical, y ya vemos allí que los 2 lados, que queda de un lado y del otro, no son simétricos, ¿sí? Porque tienen diferentes ligandos. Entonces, podemos decir que este complejo ya tiene un plano que no es simétrico, por lo tanto tiene actividad óptica. Esa es otra forma de identificar, o bien con la imagen especular, o bien trazando los planos de simetría, verificando que no tiene en realidad planos de simetría. ¿Qué propiedades o qué características tienen los compuestos que son isómeros ópticos? Los isómeros ópticos interactúan con la luz polarizada. ¿Qué es la luz polarizada? Fíjense, tenemos una fuente luminosa cualquiera y esta fuente luminosa emite la radiación lumínica en todos los planos, en todas las direcciones, ¿sí? Como tenemos representado aquí. Pasa por un equipo que se denomina polarizador. Cuando pasa la radiación lumínica a través de un polarizador, en lugar de tener múltiples planos donde se emite, por lo tanto, donde se transmite a través de ondas, ¿sí? En este caso, porque recordemos que son radiaciones electromagnéticas, al pasar por el polarizador, comienza entonces, se polariza la luz, ¿sí? Comienza a emitir en un solo plano, como vemos aquí. Vemos las ondas representadas en un solo plano.
La luz, entonces, al pasar por un polarizador, comienza a emitir en un solo plano y se llama luz polarizada. ¿Bien? Entonces acá estábamos diciendo, los isómeros ópticos interactúan con la luz polarizada. ¿Qué pasa con esta luz polarizada? Tenemos aquí un equipo donde nosotros podemos colocar la muestra de una sustancia determinada que queremos determinar si tienen o no tienen actividad óptica. Actividad óptica, sí. Este equipo se llama polarímetro. Colocamos la sustancia que queremos analizar. Fíjense que la luz viene con un solo plano, incide y atraviesa la muestra que contiene esta sustancia que queremos determinar si tiene actividad óptica o no, si es un isómero óptico o no, todos son sinónimos equivalentes, si es quiral o no, ¿sí? Y a este plano, que en este caso venía girando en un eje perpendicular, podríamos decir, lo desvía. Fíjense que ahora sale la luz polarizada, desviada respecto de la luz que ingresa al sistema, al equipo donde se encuentra la muestra. La muestra que se encuentra aquí adentro, que es atravesada por la luz polarizada, la desvió hacia un lado. En este caso puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Las sustancias que son isómeros ópticos tienen esta propiedad. Interactúan con la luz polarizada desviando el plano de esa luz polarizada respecto de la radiación o de la luz polarizada que incide en el equipo en el que estamos ubicándolos o considerándolos, donde están contenidos. Entonces el plano de la luz se puede desviar a la derecha o se puede desviar hacia la izquierda. Cuando se desvía hacia la derecha, la sustancia se llama dectrógira y cuando se desvía hacia la izquierda, la sustancia se llama levógira. Entonces, estos isómeros ópticos que tienen la propiedad de desviar la luz polarizada, ya sea a la derecha o a la izquierda, se dice que son quirales y también se dice que tienen actividad óptica. Todo eso son sinónimos, ¿sí? Decimos que tienen actividad óptica. Entonces, estamos hablando de los estereoisómeros, de los isómeros ópticos en particular, y lo que estamos diciendo es que vamos a ver que existe un tipo de sustancias que van a presentar diferente comportamiento frente a la luz polarizada. O sea que para poder determinar nosotros, necesitamos sí o sí hacer la prueba con esta sustancia. Podemos llegar a analizar su estructura, la molécula, pero necesitamos hacer la prueba en el equipo para verificar si desvía hacia la derecha o si desvía hacia la izquierda una luz polarizada y poder concluir que esa sustancia tiene actividad óptica. Eso sería de manera experimental. Pero también podríamos hacerlo de manera escrita, en papel, como lo hicimos acá, porque vemos que sus imágenes especulares son no superponibles, o bien también podemos analizar y determinar si tienen o no tienen planos de simetría y vamos a poder entonces concluir, ya sea porque sus imágenes especulares no son superponibles, entonces podemos decir que son quirales, o bien porque trazamos planos de simetría y vemos que en realidad no tienen planos de simetría. También podemos concluir allí que son quirales, es decir, que tienen actividad óptica. Es decir, que si la colocamos en un equipo, como en este tipo, van a desviar la luz polarizada. O sea que tenemos diferentes formas experimentales utilizando un equipamiento o bien analítica, considerando la estructura del complejo y conforme a eso ver si podemos concluir que tenga o no tenga actividad óptica según que sus imágenes especulares sean no superponibles o según que analicemos los planos de simetría y veamos que no tiene, ¿sí? Tenemos aquí un complejo, son los dos etilendiamín, los que teníamos acá, fíjense, acá. Es este complejo
el dicloro 2-bis-etilendiamín cobalto, que lo tenemos representado aquí. Fíjense, es octaédrico, acá se ve mejor el octaedro, porque el plano ecuatorial es este que les estoy marcando aquí, se ve como más en perspectiva, esa base cuadrada, porque dijimos que el octaedro son dos pirámides de base cuadrada enfrentadas por la base. ¿Sí? Tenemos entonces, fíjense, a los ligandos en posiciones cis. Acá tenemos al etilendiamín, que en este caso dibujamos el átomo dador junto con los átomos a los que se está uniendo y no dibujamos los átomos del medio. En el esquema anterior que yo les mostré, dibujamos únicamente al nitrógeno. Acá tenemos el otro etilendiamín representado de esa forma. Para que se ubiquen, miremos otra vez la molécula del etilendiamín, porque no quiero que se pierdan aquí en la representación. Fíjense, el etilendiamín, lo que no tenemos representado en este caso son los, acá los carbono hidrógeno 2, carbonos hidrógeno 2. Eso es lo que no está representado. En la primera representación que les mostré, yo además no representé los hidrógenos a los que están unidos los nitrógenos y solamente dibujé los nitrógenos. En esta que estamos viendo ahora, están representados los nitrógenos y los hidrógenos, o sea, el átomo dador con los átomos a los que se están uniendo, los hidrógenos al menos, y no están representados los dos del medio. ¿Sí? Es una forma de representación para tratar de simplificarla un poco y no perder en este caso de vista lo que queremos estudiar, que es el tema de la geometría. Entonces estábamos aquí. Fíjense entonces que tenemos al etilendiamín en posiciones cis. Acá también lo tenemos en posiciones cis, solo que como esto es la base cuadrada, en este caso está con la posición que se encuentra hacia atrás, sería el etilendiamín. Acá lo tenemos con la posición que se encuentra hacia adelante y cambia el de arriba, sería. ¿Sí? Pero sigue estando en posiciones adyacentes, tanto el etilendiamín como el cloro. ¿Bien? Mientras que acá tenemos al etilendiamín, a los cloros en los dos vértices y a los etilendiamín en el plano ecuatorial. Si miramos estas, podríamos llegar, estas son las posiciones cis, ¿sí? Podríamos trazar un espejo en estos casos y vamos a ver que las imágenes especulares son no superponibles. Entonces, mientras que, voy a redondear la idea, si lo haríamos aquí, estos son los cis y este es el trans, el que tenemos aquí abajo es el trans. En cambio, si haríamos aquí la imagen especular, vamos a ver que la imagen especular sí es superponible. Y si trazaríamos planos de simetría, fíjense que si el plano de simetría sería el eje ecuatorial, es simétrico respecto de ese eje porque tenemos cloros arriba y cloros abajo. Acá tenemos un plano de simetría. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que en general podemos tener isómeros geométricos que también van a presentar actividad óptica, o sea, pueden ser tanto isómeros geométricos como isómeros ópticos, pero en general son los isómeros cis los que presentan actividad óptica, los que presentan isómeros ópticos, es decir, los que son quirales, mientras que los trans no lo son. Por lo general los trans tienen planos de simetría, por lo tanto las imágenes especulares resultan superponibles y en general con los isómeros trans vamos a ver que no presentan actividad óptica. ¿Sí? Habiendo completado la teoría de isómeros, podemos completar este punto del ejercicio 4. Nosotros habíamos hecho únicamente el ejercicio 4A, donde con estos iones, con este ion central y con los ligandos formamos complejos. Y vimos de formar isómeros estructurales intercambiando aguas e intercambiando aniones, que fue lo único que podíamos hacer. Ahora que ya tenemos esta teoría, podemos completar la parte B y C. La parte B dice, grafique los isómeros geométricos, si es que existieran, de cada isómero estructural diferente y grafique dos de cada tipo. Vamos a ver si podemos representarlos como isómeros estructurales. Fíjense que tenemos
que podríamos hacer quizás que para el agua, porque tenemos dos aguas, no así para el bromo ni para el cloro, porque tenemos uno solo, y acá los amoníacos tenemos tres. Y luego nos dice que indiquemos cuáles se pueden agrupar en pares de estereoisómeros, o sea que tendríamos que ver para cada uno de estos isómeros geométricos si hacemos la imagen especular y vemos que esa imagen especular no es superponible y por lo tanto ahí vamos a tener un par de estereoisómeros, ¿sí? Ahora cuando los dibujemos, porque necesariamente para indicar los isómeros geométricos vamos a tener que dibujar, allí quizás se nos clarifique más el panorama de lo que estamos viendo, ¿sí? Yo ahora me voy a conectar con la pizarra. Ya estaba cargando, ahora lo vemos. Un momento, me tengo que conectar con la pizarra. A ver, al Zoom primero, porque si no se va a empezar a cortar. Espero que tenga internet. A ver, aquí está conectado esto. Parece que ya tengo red, porque la tableta está conectada a la red de acá. A ver, voy a probar, chicos. No, no voy a probar, a ver. No quiero que se me corte. A ver, voy a conectarme, espero que no se corte. Si se corta, ya me reconecto. Ahí está. Bien, bien. Ahora ya estoy bien, ya estoy con la red de química. Voy a sacar los datos acá. Bien. Bien, ahora sí, más tranquila, me conecto. A ver. Estamos. Recording in progress. Ahí me conecté un segundito. Bien. Voy a ir entonces. No, no hicimos nada todavía de completo. Yo lo había hecho, lo voy a copiar, porque yo lo había hecho aquí, en la presentación. Bien, ahí les comparto la pizarra. Bien, y ahora yo voy a poner mi pizarra y voy a ir copiando, a ver, los complejos que armamos la clase pasada, que yo lo hice en el Power directamente, porque era más factible en el Power. Teníamos la esfera de coordinación, el hierro. Si demora un poquitito en actualizarse, avísenme. Teníamos 3 amoníacos. En uno teníamos una sola agua, este no nos va a servir mucho. Y el que nos, porque este es el de ionización. Aquí podemos llegar a ver, sí, tener algo. En realidad uno de los isómeros vamos a encontrar actividad óptica.
tenemos el hierro. A ver, cloro, amoníaco. Sí, cloro, amoníaco, 3. 2 de agua. Son 3 más 2 más 1. Y aquí. Y acá tendríamos el bromo. Bien. Sí, este complejo, que es el que armamos la clase pasada, ahora vamos a ver si tiene isómeros ópticos y geométricos, que era la consigna. Entonces, dijimos que los geométricos eran los cis y los trans. Fíjense entonces que tenemos aquí un número de coordinación de 6, o sea, tenemos un octaedro. Colocamos al ion central hierro. Voy a poner en la parte ecuatorial. Los escribo unidos por el átomo dador, que sería el nitrógeno, ¿sí? Por eso de esa forma el amonía. Allí. En la parte de abajo voy a poner el cloro. Y en el caso del agua, me gusta hacerlo lo más parejo posible. El átomo dador es el oxígeno. Por eso está escrita la molécula de agua de esta forma. Entonces, lo voy a hacer con otro color, pero después lo voy a borrar. Este sería el plano ecuatorial. ¿Sí? Del octaedro. ¿Lo ven? Aquí tenemos al agua en posiciones adyacentes. ¿se dan cuenta que el agua está en posiciones adyacentes, chicos? ¿Se dan cuenta o no? Bien, Evelyn aquí me dice que sí. Entonces, acá tenemos, al estar el agua en posiciones adyacentes, este complejo es el cis diacuo triamino. Voy a seguir escribiendo abajo el nombre. Cloro. Y este es un catión, entonces va el nombre del metal, hierro. Y tu esfera de coordinación tiene carga +1 porque tenemos un solo bromuro. O sea que como el amoníaco y el agua son neutros, el hierro tiene que estar con su estado de oxidación 2. Es el cis-diacuo triamino cloro hierro 2. ¿Sí? Ese sería el isómero cis. O sea que la consigna que decía, grafique los isómeros geométricos si existieran, existe. Hay un isómero cis. ¿Entienden, chicos, cómo se representa? Sí, profe. No, no representamos el bromo porque estamos representando lo que está dentro de la esfera de coordinación. Nosotros analizamos números de coordinación y cuando hablamos de geometrías planas cuadradas, octaédricas o lineales, nos estamos refiriendo al ion central con los ligandos nada más, o sea, a la esfera de coordinación, que es lo que escribimos entre corchetes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien.
Ahora vamos a hacer el isómero trans, o sea, las posiciones opuestas. ¿A quién vamos a poner en posiciones opuestas? Si era cis agua, aquo, será el agua, ¿sí? Yo lo voy a hacer más acá, al trans. Vamos a poner el azul. Tenemos el hierro. Voy a mantener al amoníaco, lo único que voy a hacer es cambiar el agua. Abajo teníamos el cloro. Una de las moléculas de agua, uno de los ligandos agua, quedará en su posición. Vamos a dejar mejor. Y en la posición opuesta vamos a poner al otro ligando agua, ¿sí? Aquí pondremos el amoníaco. Fíjense que unimos al ion central a través del átomo dador, entonces me queda bien el amoníaco escrito de este lado y este lado me queda como si lo escribiría al revés, porque lo escribo por el átomo dador. Vamos a ver si ayuda a representar el octaedro, estas líneas que hicimos recién, que sería el plano ecuatorial, bien, del octaedro. Y aquí tenemos el agua en posición trans, entonces este sería el trans diacuo triamino cloro hierro 2. O sea que este complejo que formamos y que vimos que tenía isómeros de ionización e hidratación, tiene isómeros geométricos, tiene un cis y tiene un trans. ¿Sí? Podemos hacer la imagen especular para ver si tienen estereoisómeros. Vamos a hacer la imagen especular. Del cis, y sería entonces, tenemos aquí el hierro. Si es la imagen especular, entonces aquí tenemos que poner el agua. Y aquí irían los amoníacos. ¿Sí? Si nos fijamos en que representamos a la derecha, si lo levantamos y lo quisiéramos superponer con el sí, con el que tenemos escrito el nombre, o sea, es el mismo, pero en lo que dibujamos recién es la imagen especular, si quisiéramos superponerlo con el de origen, no podrían superponerse. ¿Sí? Entonces, estos dos son isómeros ópticos. O sea, tienen actividad óptica. Son quirales. Son todos términos para estos dos que tenemos que manejar. ¿Sí? O sea que si pondríamos a estos compuestos en un polarímetro, como vimos recién en ese tipo de equipo, uno de estos isómeros desviaría el plano de la luz polarizada a la derecha, sería dectrógiro, y el otro desviaría el plano de la luz polarizada a la izquierda y sería levógiro. ¿Bien? Profe, disculpe, Sí. en el trans, ¿podría haber tenido un agua arriba y una abajo? Sí, podríamos haber puesto un agua arriba y un agua abajo, pero en ese caso tendría el plano de simetría respecto del eje ecuatorial. Bueno, tendría un trans, pero no tendríamos actividad óptica. Pero sí podríamos haberlo acomodado así.
¿Estamos hasta allí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Ahí estaríamos completando el punto, bien Samira, gracias por responder también, el punto 4, y tenemos el ejercicio 3, en realidad que estaba en la guía antes, que me presenta tres complejos diferentes. Un complejo donde está el ion central cromo y el ligando eta. Acá donde se encuentra el platino, un cloruro y un ligando Di-En. Ya vamos a ver cómo es este ligando, porque hasta ahora ya hemos visto el En. Al Di-En lo vimos en la tablita, ¿sí? Y luego tenemos el dicloro, dioxalato, cromato, ¿hola? Sí. Cromato 3. Cromato 3. Cromato 6. Porque el oxalato tiene, a ver, eh, no, cromato 3, perdón, cromato 3. El cloro tiene -1 por 2 y el oxalato tiene -2 por 2. Y la carga es -3. Tenemos indicados aquí los ligandos. Tenemos el ETA, el etilendiamín tetracetato. Es un ligando hexadentado. El dien es la dietilendiamín triamina. La anterior, la en-sol, es la dietilenamina. Esta es dietilentriamina. Y el ox es el anión oxalato, que es bidentado y tiene carga de +2. Igual lo vamos a ir viendo ahora en el esquema. Vamos a representar entonces qué complejos son quirales. Me voy a la pizarra. Hay algunos que son sencillos. Tenemos el ETA, que el ETA es un ligando hexadentado. Tendríamos que mirar, tengo que compartirles otra vez la pizarra. La pizarra no, perdón, quería que lo miremos un poquito en la presentación. Ahí se los comparto. Después vuelvo a compartir la pizarra. Así los miremos un poco acá, los ligandos. Acá tenemos la tablita, fíjense, el ETA, que es en el primer complejo, es un ligando hexadentado. Entonces sí que tiene 6 átomos dadores. El cromo unido al ETA tiene un número de coordinación de 6 porque el ETA es un ligando hexadentado. Luego tenemos en el otro complejo, mírenlo un poquitito, yo directamente voy a escribir ETA entre el cromo. En realidad los átomos dadores aquí son, podemos dibujar los átomos dadores, son los 4 oxígenos, que claramente los vemos aquí, y 2 nitrógenos. Son los átomos dadores, son los 6 átomos dadores, por eso es hexadentado.
Tenemos el dietilentriamina, que es un ligando tridentado. Sus átomos dadores son 3 nitrógenos. Y tenemos el oxalato, que a ver si tenemos aquí la fórmula química. Aquí está. Este es el oxalato. Sus átomos dadores son 2 oxígenos y es un ligando bidentado, que además tiene carga, porque tiene carga -2. Habiéndolos analizado, ahora voy a compartir nuevamente la pizarra. ¿Sí? Tenemos el eta. La pregunta es si son quirales. Entonces, como vimos que el eta tiene átomos dadores que son 4 oxígenos y 2 nitrógenos, podemos representar, dibujo el plano ecuatorial, capaz que es más fácil así. Son 4 oxígenos y 2 nitrógenos, los átomos dadores, ¿sí? En el eta. Entonces sería este el complejo del eta. Para decir si son quirales, puedo hacer la imagen especular. Acá tendríamos un oxígeno, acá el otro oxígeno. Acá un nitrógeno, acá el otro nitrógeno. Acá un oxígeno y acá el otro oxígeno. Si nos fijamos, estas imágenes especulares serían no superponibles. O sea, que estos dos que hemos dibujado son isómeros ópticos. O sea que este complejo es quiral. Era la pregunta consigna, ¿sí? Si son quirales o no. Es quiral, es decir, si tiene actividad óptica. ¿Sí, chicos? Bien. Voy a continuar con el otro que teníamos. Que es el platino 10 con el cloro. El diem, dijimos que era dietilem, triamina, y era esta molécula. Fíjense que tenemos entonces este átomo dador, este nitrógeno y este nitrógeno, dijimos que era un ligando tridentado.
¿sí? ¿Qué número de coordinación tiene el platino en este complejo? 4. 4, correcto. Si el número de coordinación es 4, nosotros vimos que había dos posibles geometrías. Una era la plano cuadrada y otra era la tetraédrica. Si sería plana cuadrada, ya con el sería les estoy diciendo, tendrían que ubicarse de esta forma. Estoy dibujando los átomos dadores de la trietilendimina. ¿Sí? Están los 3 nitrógenos de la trietilendimina, el ion central platino y el cloro. Esta disposición no es posible. ¿Qué es lo que la condiciona? La distancia que hay entre los enlaces aquí, entre estos nitrógenos, ¿sí? Tendrían que estar sobre todo aquí entre estos dos nitrógenos muy separados y no alcanzan las distancias de los enlaces para que puedan adoptar una geometría plana cuadrada. O sea, esta geometría no se da. En el caso de este, si se daría, podríamos verificar si tiene, bueno, en este caso no, pero si tendría un cis o un trans, si sería alguna otra forma, digamos. Pero en este caso no se puede, no lo podemos ordenar como sería plana cuadrada, porque no son posibles la ubicación por el tipo de enlace en diagonales, como estos dos nitrógenos, por ejemplo, que estamos viendo, ¿ven? Esos que están allí. La única posibilidad es que sea tetraédrica. En ese caso, tendríamos el ion central, en el vértice superior, el cloruro, y en la base, las distancias me permitirían acomodar a la dietilentriamina. Su geometría, entonces, es tetraédrica, es la única posibilidad. Nosotros hasta ahora no dijimos en realidad nada. Ya te respondo, Samira. Es una representación nada más. Yo lo que represento, que es lo que les estoy diciendo, son los átomos dadores, para no tener que dibujar toda la molécula. ¿Sí? Yo solo estoy escribiendo lo mismo que recién en el ETA. Acá en el ETA dibujé únicamente los átomos dadores. Y acá también, o sea, venimos dibujando átomos dadores de hace bastante, Samira. Cuando dibujamos por acá, no. En la representación, de la presentación también tenemos dibujado a la etilendiamina por átomos dadores nada más, para no dibujar toda la molécula. Sí, tendríamos que representar ante el corchete, yo no lo estoy haciendo. Así, Evelyn. ¿Sí? Bueno, profe, el anterior también era un guión. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, ahí. ¿Sí? Habiendo entonces nosotros hasta ahora lo que les venía diciendo es que dijimos número de coordinación 4, plano cuadrado tetraédrica, pero no dijimos nada de que por qué una, por qué otra. A veces tiene mucho que ver, en este caso, con un impedimento por parte del ligando, en otros casos tiene que ver con los números de oxidación del ion central. Si querríamos determinar la imagen no superponible, si tiene la imagen especular para ver si es o no superponible, fíjense que si levantaríamos la de la derecha y la pondríamos sobre la izquierda, ¿qué opinan? ¿Se superpone o no se superpone? ¿Qué les Se parece? superpone. Se superpone, ¿sí? Este par de complejos no son quirales, no es quiral. Este complejo no es quiral.
¿sí? No tiene actividad óptica. Bien, voy con el siguiente. El siguiente es el cromo. Tenemos el oxalato y tenemos el cloruro. Esto tiene carga menos. ¿Qué número de coordinación tenemos? Es lo primero que tenemos que preguntarnos para poder representar la isomería, si trans, si son ópticos o no. Pero lo primero que tenemos que analizar es el número de coordinación para ver cuáles son las posibles formas en las que se acomodan estos ligandos, ¿sí? O qué, cómo se acomodan en el espacio sería lo que va a tener que ver con la geometría. Este caso, este complejo, ¿qué número de coordinación tiene? Si el cloro es monodentado y el oxalato les dije recién que es bidentado. 6. 6, ¿sí? 6. Tenemos 2 cloruros y 2 oxalatos. Si el oxalato es bidentado y tiene 2, y hay 2 oxalatos, y ya tenemos 4. O sea, por cada oxalato tenemos, si es bidentado, quiere decir que tiene 2 átomos dadores para unirse al ion central, y hay 2 oxalatos, o sea que hay 4 átomos dadores en total, o sea, este ion central se está uniendo en los oxalatos nada más a 4 átomos dadores, y además tiene 2 cloruros, o sea, está unido a 6 átomos dadores, o sea, su número de coordinación es 6. Aquí, en el eta, el número de coordinación también es 6, porque el eta es un ligando hexadentado, tiene 6 átomos dadores. ¿Sí? Y acá, en total, el átomo central está unido a 6 átomos dadores, 2 por cada oxalato, y hay 2 oxalatos, y 1 por cada cloruro. Bien, ya sabemos entonces que como su número de coordinación es 6, la forma en la que se van a ubicar estos ligandos en el espacio es octaédrica. Y podríamos ubicar a los ligandos en posiciones cis o en posiciones trans. Si sería trans, ubicaríamos a los cloros y aquí tendríamos al oxalato con sus átomos dadores oxígeno. Este es el trans. Si queremos saber si el trans tiene actividad óptica, tendríamos allí su imagen especular. ¿Qué opinan? ¿Se superponen o no se superponen? ¿Qué opinan? Se superponen. Sí se superponen, ¿sí? Estas no son girales. Recuerdan que les dije hace rato que por lo general los isómeros trans no son girales. Estas no son girales. Al mismo complejo lo vamos a dibujar en posición cis ahora. Lo voy a volver a escribir acá para no perderlo de vista.
tendríamos que hacer el cis. Serían entonces los ligandos en posiciones adyacentes. Entonces aquí tendríamos uno de los oxalatos y aquí tendríamos el otro oxalato. Tiene, acá no creo que no lo puse en el corchete, pero tiene carga -3. Este sería el cis, posiciones adyacentes para los ligandos. Vamos a hacer la imagen especular. Qué fiero que me salió. Uy, porque esto no me, esta parte la voy a hacer un poquito mejor. Ahí tendríamos, eso porque me salió tan feo, la imagen especular. ¿Qué opinan de esto? ¿Se superponen o no? Se superponen, me dice aquí, si lo superponemos, si yo levanto lo que dibujé a la derecha y lo pongo encima de lo que tenemos a la izquierda, si hacemos eso, los cloros de la derecha van a quedar superpuestos con los oxígenos de los oxalatos en la de la izquierda. ¿Lo ven? Bien, Samira me dice que sí. Entonces acá no podríamos superponerlas, ¿sí? Piensen que, acuérdense de las manos, levanto una y la pongo encima. Y debería coincidir para que sean superponibles. Y acá no estaría coincidiendo. No me salía esa palabra coincidir, quizás que así lo entienden mejor. Y acá si levantamos la de la derecha y la ponemos encima de la de la izquierda, no coinciden los ligandos, porque el cloro queda encima del oxígeno del oxalato. Estas son no superponibles. Que sean no superponibles implica que tienen actividad óptica.